Vamos a terminar la serie a los Filipenses, capítulo 4 de Filipenses, versículo 1. Cuando lo tenga, si se puede poner en pie, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Amén. Leemos la palabra del Señor. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Amén. Vamos a orar y le pido que por favor ore por mi vida, que Dios hable a través de mi vida en esta hora. Dios, una vez más nos presentamos, Dios, ante tu presencia en el nombre de tu Hijo amado, Padre, reconociendo, Dios mío, de que nada podemos hacer si no es por tu misericordia, Señor, si no es por tu poder, si no es, Padre, porque así te ha placido a ti, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hemos llegado, papá, hasta el capítulo 4 de Filipenses, Señor. Dios mío amado, hemos aprendido, yo he aprendido, Señor, de tu palabra, y te pido, Señor, que me ayudes en esta hora para hablar de tu palabra, Señor, que no sea mi inteligencia, que no sea, Dios, yo, sino lo que tú me has dado, Padre, cuando yo he estudiado tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a hacer, hermanos, una intro, tal vez será pequeña o larga acerca de lo que hemos visto en el libro de Filipenses, porque hoy nos vamos a centrar, hermanos, a hablar en un tema en esto, pensad. Vamos a tratar de abarcar la mayor parte de versículos que podamos y los últimos los vamos a leer como un resumen para terminar el libro. En esto, pensad. Pareciera que Pablo durante los capítulos anteriores, los 1, 2 y 3, estaba abriendo un camino para llegar prácticamente a lo que es el versículo 2 del capítulo 4. Podemos ver en Filipenses 5.1, manera de recapitular, capítulo 1, versículo 5, él dice que siempre está orando por la unidad de ellos, del evangelio de ellos. Está hablando acerca de la unidad. En el capítulo 1:27 dice que caminemos como es digno del evangelio de Cristo. Y dice, y hace un llamado a estar firmes en un mismo espíritu, hablando de la unidad. Vamos a ver cómo va a agarrar sentido cuando nosotros leamos el número 4, porque mediante lo vayamos desarrollando vamos a ver a lo que yo quiero llegar. En Filipenses 2, capítulo 2, versículo 2, dice Pablo, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No voy a dar mucha explicación, solo los voy a leer porque hablamos acerca de cada uno de estos versículos, solo es a manera de introducción y para ver el tema de este día. Podemos ver cómo Pablo está haciendo un llamado a la unidad de la iglesia de Filipenses, por lo que está pasando ahí, y por aplicación pasa para la vida de nosotros también, porque seamos una iglesia unida, una iglesia en Cristo. En 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Esto es palabra grande para cada uno de nosotros, porque
Si bien es cierto, lo que más le duele al ser humano que le toquen es el ego y poner a alguien primero que mí, jamás. Eso es lo que dice la carne, jamás. Poner a alguien primero que mí, nunca. Primero voy a estar yo y después va a estar mi prójimo. Pero la palabra nos exhorta y nos sigue exhortando a que nada hagamos por vanagloria. Pablo de cierta manera ya está anunciando el problema que está pasando en este pueblo cristiano. Él está diciendo de cierta manera, Evodia, Síntique, que son dos hermanas que están peleadas, él de cierta manera ya está diciendo, nada hagas, nada por contienda, antes bien con humildad, estima a tu hermana primero, estima a tu prójimo primero. Luego Pablo muestra más adelante el modelo de Jesús a seguir, el cual nosotros hablamos, de que Jesús no le importó despojarse de todo, por venirlo a salvar a usted y por venirme a salvar a mí. Es el ejemplo, creo que principal o primordial que nosotros podemos tener de que Él, dice la palabra, que Él puso su vida por sus hijos, por cada uno de nosotros. Poner el pensamiento de mi hermano primero, lo que él quiere, hablar, platicar. Jesús lo hizo, Jesús se puso primero. Nosotros no teníamos derecho a entrar a la gloria porque sinceramente la palabra lo explica de que nosotros lo que merecíamos era el infierno, lo que merecíamos era condenación eterna, pero Él envió a su Hijo para que nosotros fuésemos salvos. Y Pablo en Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Después de Jesús, Pablo pone su ejemplo. Pablo pone el ejemplo de los que con él estaban, de Timoteo, de Epafrodito, o del equipo que tenía en ese momento para predicar la palabra de Dios. En el momento de que Pablo estuvo con ellos en el pueblo de Filipos, ellos pudieron ver cómo predicaba la palabra de Dios y pudieron ver el testimonio de él día a día, cada vez que lo veían. Y también no solo el de él, sino el de cada uno de los que predicaba con él. Entonces él dice, imítenme a mí y vean los que andan conmigo también. Y sean como ellos, sean como mí, dice Pablo. En este contexto es que Pablo empieza a hablar en el capítulo 4, versículo 1. Y dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Y dice, amados. Una vez más nosotros podemos ver el corazón de Pablo, cómo se abre para hablarle a esta congregación. Una vez más nosotros podemos ver cuán sinceramente Pablo está hablando a este pueblo. Este amado y deseados, lo que podemos ver aquí es el profundo afecto de Pablo, el profundo afecto de Pablo hacia los creyentes de esta iglesia. Fíjese que el término griego aquí alude a el dolor profundo de separación, pero de un familiar querido. Mire el amor que había desarrollado Pablo para los hermanos que estaban en este lugar. Él estaba prácticamente dolido porque no los podía ver, dolido porque no podía hablar con ellos cara a cara. Y además de que le hayan llevado buenas noticias, también le habían llevado malas noticias. Pablo, siendo un predicador, yo creo que él quería saber cómo estaba este pueblo, quería saber cómo estaba todo prácticamente porque él los quería, él los amaba bastante. Y yo me imagino que cuando llegó Epafrodito empezó a escudriñar y a decir, ¿y cómo está fulano? ¿Cómo está mengano? ¿Cómo está mi hermana? ¿Te acuerdas de este hermano que nos ganamos allá? Y yo creo que uno por uno Epafrodito empezó a decirles lo que pasaba.
Y Pablo empieza a preparar un camino de tal manera que mire cómo él empieza hablando en el capítulo 4, y esto nada más habla que esto se conduce a una exhortación, pero que Pablo lo está haciendo de una manera muy amorosa, de una manera de que cuando esta carta se leyera y que se iba a leer a toda la congregación y fueran nombrados estos dos nombres que dice en el capítulo 4, versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Imagínese usted cómo se pusiera si acá se parara el pastor y empezara a leer una carta y dijera, ruego a fulano que sea su nombre y a mengano su nombre, que dejen de pelear en la congregación, en toda la congregación. ¿Cuál sería el rostro para cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que se pensaría en ese momento? Yo creo que si el problema estaría ahí todavía, desearíamos que la tierra nos tragara, nos desapareciera. Pero Pablo empieza de cierta manera a preparar el camino y dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está abriendo un camino, pero con cierta ternura de que en el momento de que estas palabras se vayan a leer, no les vaya a caer fuerte, pero que el entendimiento pueda ser abierto para captar de que estas palabras van desde tan lejos para que este problema se pueda resolver. Pablo está apelando a ¿qué? O está a las súplicas de ellos, al ruego. Ruego a Evodia que sean de un mismo sentir. Estaban desunidas. No estaban pensando como tenían que pensar estas dos mujeres. Si bien es cierto, la iglesia tiene muchos enemigos externos. Todos nosotros sabemos de que hay muchos enemigos externos. Y la iglesia no se puede dar el lujo, hermanos. No se puede dar el lujo de que haya estos tipos de problemas dentro de la iglesia. Aunque muchas veces pasan. Y pasan para que nuestro carácter sea formado en el Señor. Pasan para que nos podamos afirmar en el Señor, no para que salgamos corriendo. Porque todo lo que pasa, Dios lo permite por una razón. Y hay de nosotros si salimos corriendo en el momento que hay un problema. ¿Por qué? Porque si hay un problema hay que resolverlo ¿dónde? Dentro de la iglesia. Usted sabe lo feo que se viera o se ve de que anduviésemos en el trabajo dos cristianos y andemos diciendo, ¿te acuerdas de fulano? Mira el hermano que fue tal y tal así, que aquel que es así, que de pelo aquí y que allá, pues él fíjate que hizo esto y esto y esto. Y la gente escuchando ahí, la gente inconversa. Esto, ¿qué puede decir la gente de esto? Para ser como ellos, yo no voy a la iglesia. Pero esta es una exhortación que Pablo está dando a dos hermanas y que también lo da a nosotros por si esto está pasando en nuestras vidas o por si llega a pasar. Cosas que se tienen que resolver. ¿Por qué? Porque la desunidad es algo que puede hacer estragos grandes en una congregación. Puede hacer cosas grandes que se pueda dividir una iglesia. Pablo trata de manera directa, hermano, a las dos hermanas. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos, da para pensar de que Pablo tenía confianza con estas dos hermanas. Sin duda alguna, estas dos hermanas se cree de que en el momento de que Pablo estaba predicando la palabra de Dios a la orilla del río, cuando el corazón de Lidia fue abierto, estas mujeres se cree que estaban en ese lugar también. Porque estas dos mujeres eran compañeras de Pablo para predicar el evangelio. Y por eso él se atreve a decir, ruego a esta hermana y a esta otra hermana, que hablen, que se comuniquen, que no hagan eso. Podemos pensar de que eran personas importantes en la iglesia. No eran cualquier hermanas.
Eran hermanas ya maduras y que tenían un problema que había que resolver. ¿Por qué? Porque son personas que se pueden ver y que hay una persona que está recién entrando y sabe que el testimonio de él está bien o tiene mucho tiempo de estar ahí, y debido a este problema puede ser piedra de tropiezo para que este hermano se vaya. ¿Por qué? Porque es débil en la fe. Pablo sucesivamente dice en el 4:3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Eran compañeras de milicia. La palabra no da más datos, hermanos, de quién era este compañero. Pero yo estaba leyendo comentarios de que se puede creer que sea una persona muy cercana a Pablo, sanguíneamente, porque quizás era un problema, se cree, no es algo concreto, de que tal vez podría ser un problema que estaba ya hasta fuera de las manos de los ancianos de esta iglesia. Y por eso él está diciendo, te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes, que sientes a estas dos mujeres. No son cualquier mujeres, son mujeres que me han ayudado a predicar el evangelio, juntamente con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. No da más detalles de qué nombres son, la palabra de Dios, pero lo cierto es que están en el libro de la vida. La verdad es que, hermanos, un problema de desunidad no viene a bien para las iglesias, no viene bien para los matrimonios, no viene bien para la juventud, no viene bien, hermano, para caminar en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque es algo, hermanos, que nos puede llevar a no estar bien con el Señor. Mire lo que dice el 4 y 5. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres en el Señor. Fíjese que yo estaba leyendo la palabra y estaba buscando gentileza. Y esta palabra en el griego, hermano, habla acerca de tolerar los defectos de los demás. Habla de ser humildes. Habla, hermano, acerca de ser maltratados, pero de nosotros no reaccionar de una manera mala, no con sed de venganza, sino que habla de estar prácticamente bien orado, bien cimentado en el Señor, y que en el momento que yo soy vituperado, decir, Señor, tú sabes por qué están pasando las cosas. Pablo en cierta ocasión dice la palabra de Dios de que fueron azotados, fueron golpeados, y que el siguiente día ellos fueron libres. Y dice que ellos iban gozosos de haber sido tenidos dignos por el Señor Jesús. O sea, ellos no reaccionaron de una manera mala, sino que fueron o actuaron con una gentileza de decir, Dios, gracias. Gracias por lo que a mí me ha pasado. Te doy gracias por lo que me está pasando en este momento. Pero yo sigo hacia adelante. Yo sigo hacia adelante. ¿Cómo? Regocijaos en el Señor siempre. O sea, no me regocijo en las circunstancias que están pasando a mi alrededor. No me regocijo en lo que me está dando la humanidad a mi vida. Porque lo que la humanidad da a mi vida puede fallar de un momento a otro. Pero lo que el Señor da a mi vida nunca va a fallar. Jamás. Entonces dice el Señor que que tengamos gentileza, que vuestra gentileza sea conocida con todos los hombres. Esto es algo, hermano, un principio que debe de estar en nuestras vidas todos los días. Y la verdad es que pronunciarlo o decirlo, que lo hagamos, puede sonar fácil, hermano. Pero estar en ese momento es difícil. Pero acuérdese de la palabra de Dios.
Fíjese de que Jesús para ganar tuvo que perder. ¿Por qué? Porque en el momento de que Él estaba siendo crucificado, todos dijeron, aquí perdió. Aquí se perdió todo lo que Él andaba hablando. Aquí murió todo lo que Él estaba diciendo. La sorpresa grande es que Él resucita al tercer día y es un ganador. Pareciera, hermano, que muchas veces para nosotros, cuando perdemos, es que perdemos y no. Muchas veces cuando nosotros perdemos, hermano, ganamos. Porque la gente que nosotros podemos tener al frente no puede ser una persona que quizás tiene a Cristo en el corazón. Y si nos ponemos del tú a tú, salgo dañado yo, salgo dañada ella o él, y entonces, ¿dónde está el cristianismo? ¿Dónde está el carácter de nosotros como hijos de Dios? ¿En qué vamos a pensar cuando nosotros estemos en el problema? ¿Nosotros vamos a ceder o nunca vamos a ceder? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, muchas veces no estamos en medio de personas de que están hablando pero bien feo? Y muchas veces nos quieren involucrar en las pláticas de ellos. Y ahí es donde debe de salir el carácter de nosotros como cristianos. Y decir, ¿sabe qué? Yo soy cristiano, no puedo participar. O empezarme a reír de todo lo que ellos están diciendo. Y entonces nosotros nos estamos dando a relucir de que nosotros somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Apartarnos. Ser gentiles prácticamente con nuestras vidas, apartarnos y no ser contaminados con lo que ellos están hablando. Fíjese de qué es lo que pasa, hermanos. Si nosotros estamos en medio de 10 personas y ellas empiezan a hablar mal, y la única persona que está en ese lugar es usted, y lo quieren a involucrar a usted, ¿qué es lo que pasaría, hermano, si usted dice no? Yo soy cristiano, discúlpenme. ¿Qué es lo que pasaría en ese momento? La luz de Jesús va a alumbrar. ¿En dónde? En su corazón. ¿Por qué? Porque lo van a empezar a respetar, lo van a empezar a ver diferente. Van a empezar a ver de que usted es un hijo de Dios, de que usted puede llevar buenas nuevas. Los hombres deben de saber, hermanos, que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y que esa no es más que una oportunidad para que la gente vea de que Jesús está en nuestras vidas, de que Él está en nuestros corazones y que nosotros somos diferentes a ellos. 4:6. Por nada estéis afanosos, dice Pablo. Por nada estéis afanosos, filipenses, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Pablo tenía que saber, hermano, lo que estaba pasando en este pueblo. Pablo sabía de que este pueblo se afanaba y que quizás no corrían hacia donde ellos tenían que correr. Tal vez iban hacia donde el pueblo judío a pedir consejo, pero Pablo está diciendo, no os afanéis. Si no, entra a tu cuarto, cierra la puerta y delante de Dios dice, ora con todo ruego. Ora con todo ruego y con acción de gracia. El carácter de los cristianos sale a flor cuando están en problemas. Es entonces que se ve a dónde acuden para traer paz de cierta manera a su corazón. Pero lo cierto es que los cristianos espirituales estables reaccionan ante los problemas o pruebas con acción de gratitud. ¿Por qué? Porque ellos saben de que Dios es soberano. Nosotros debemos de saber de que Dios es soberano. Nosotros tenemos que saber de que Él tiene el control de todo. Yo lo he dicho esto a algunas personas, de que cuando yo entré a trabajar en la pintura, todos nosotros sabemos los tráficos que se hacen aquí. Y yo me enojaba. Al principio me enojaba, me empezaba a afanar. Y yo, pero ¿de qué me sirve que yo esté enojado aquí y en el tráfico? Y el tráfico va como va.
Aunque yo patalee, aunque yo llore, aunque yo me muera de un coraje aquí, todo sigue igual. Todo sigue normal. Lo que hago es escuchar alabanzas o escuchar una prédica. Y el tráfico que siga, porque es que nosotros no vamos a cambiar nada por mucho que nos afanemos. Nada vamos a cambiar. Lo único que nosotros podemos hacer es ir a donde Dios, ir a donde Jesús y orar con acción de gracia. Dios, gracias por este problema que está pasando. Dios, gracias por este bien que tú me has hecho ahora. Dios, gracias porque yo puedo ver que todo está negro allá, pero tú sabes que tienes un propósito. Si alguien está enfermo, dice la palabra del Señor, cante alabanzas. ¿Quién puede entender eso, hermano? Dígame usted, ¿quién puede entender eso? ¿Quién se va a poner a cantar? Por eso dice el mundo que los cristianos son locos. ¿Por qué? Porque ¿quién se va a poner a cantar cuando está enfermo? Los cristianos lo tenemos que hacer. Porque es un mandato, es que es un misterio, hermano. Es un misterio de que es ahí donde el Señor se glorifica en la vida de nosotros. Y yo me recuerdo lo que dijo el pastor unas prédicas pasadas, y es que nosotros estamos en una comodidad muy grande de que pensamos que lo tenemos todo y no queremos buscar a Dios. Es mejor que nos haga falta para que busquemos a Dios. Porque cuando a nosotros nos hace falta, cuando estamos afanados, es cuando buscamos de Dios. La oración, hermano, es el antídoto para todo cristiano, para que el afán se quite. Mire, el afán no es más que la falta de confianza en la sabiduría y en la soberanía de Dios. Cada uno de nosotros debemos de venir a los pies del Señor. Cualquier problema que tenemos, debemos de venir a Él. Y esto es lo que Pablo decía a Filipenses. Vengan a los pies de Jesús, vengan a los pies de Dios. A Él pongan todos sus problemas, a Él pongan todo su afán. 4:7. ¿Y qué es lo que va a pasar en el momento que nosotros vengamos a nuestro cuarto, oremos con Dios? ¿Qué es lo que va a pasar? Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es lo que va a pasar cuando nosotros ponemos a Dios primeramente. Mire, y la paz de Dios al lado derecho, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Nosotros estamos en medio. Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, por todos lados Dios está con nosotros. ¿Por qué vuestros pensamientos van a ser guardados? Porque en el momento que nosotros acudimos a Él, pensamos en Él, tienen que ser cambiados vuestros pensamientos para con Él. Tienen que ser cambiados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. ¿En qué momento es que debemos experimentar esta paz que sobrepasa todo entendimiento? Romanos capítulo 5:1. Romanos capítulo 5, versículo 1. No pierda Filipenses porque vamos a regresar. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que en el momento que recibimos la salvación y dejamos de ser enemigos de Dios, pasamos a ser hijos de Dios. Es entonces cuando podemos gozar de la paz de parte de Dios, porque hemos sido justificados por medio de ¿quién? De Jesús. Porque antes de nosotros ser cristianos no vamos a poder gozar de la paz que Él nos da. Tenemos que ir a Jesús. Él es el medio para nosotros para poder alcanzar esta paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿De qué paz hablamos? De la tranquilidad interna de nuestra alma.
¿Por qué? Porque el problema puede estar grande, pero nosotros no lo vamos a cambiar. Pero Dios puede cambiar la actitud de nuestro corazón para lo que está pasando afuera. Y entonces es cuando Él obra en nuestras vidas. Pero ¿sabe cuándo? Cuando nosotros venimos con un corazón, dice atrás, como hemos leído, con un corazón de gratitud. O sea, no podemos venir a reclamarle a Dios como muchas veces nos enseñaron. Usted tiene derecho a reclamarle a Dios. Usted tiene derecho a decirle por qué aquí. No, nosotros somos las ovejas y Él es nuestro pastor. Él sabe por qué pasan las cosas. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que la verdadera paz, hermano, nunca viene de una fuente humana. La verdadera paz todo el tiempo va a venir de Jesús. Todo el tiempo va a venir del Espíritu Santo. Todo el tiempo va a venir de Dios. ¿A dónde nosotros vamos, hermanos? Para que el problema que hay en nuestras vidas se apague o buscarle solución. Hoy en día, hermano, mucha gente busca solución por todos lados. Pero hasta lo último dicen, sí, existe un Dios. Pero antes de todo eso han recorrido todos los correos, todos los Facebook, todas las redes sociales, todo. Y lo último que se viene es a Dios. Y no, lo primero tiene que ser Dios en nuestras vidas. Para el cristiano tiene que ser Dios. En Él es que debemos de pensar en cada momento de nuestra vida. 4, 8 y 9. Por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice Pablo, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo acá? El carácter de Dios, el carácter de Jesús. Y hemos leído muchas veces, hermano, por lo demás. Pero ¿sabe qué? Por lo demás acá sí está indicando que Pablo sí ya está terminando la exhortación, el amor con que les ha hablado, la enseñanza espiritual que les ha entregado. Todo está terminando ahora. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo verdadero, hermano? ¿En qué es lo que el pueblo tenía que pensar? ¿Y en qué es lo que nosotros debemos de pensar? En Dios. Mire lo que dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es tu verdad. Esa es la única verdad que debe de buscar todo cristiano. Es la única verdad, hermano, donde nosotros vamos a ser justificados. Es Dios revelado en la palabra para cada uno de nosotros. ¿Qué es todo lo honesto? Todo lo noble, todo lo digno de respeto. Dios es digno, hermano, de que nosotros lo respetemos. Nosotros debemos de pensar en Él. Nuestros pensamientos deben de estar enfocados a Él. Todos los días, hermanos, deben de estar enfocados a Él, en la palabra. Nosotros debemos de leer la palabra, debemos analizarla, debemos meditar en la palabra de Dios. Debemos de saber, hermanos, de que Dios es honesto, de que Él no cambia, de que Él dijo sí es sí y no es no. Así es el carácter de Dios. Todo lo justo. Esto habla de lo perfecto que es Dios y describe todo lo que está en perfecta armonía con las normas de Dios que son eternas e inmutables. Él no cambia, Él es. Y Él va a ser siempre. Él no cambia, hermano. Si Él dice que no pequemos, no tenemos que pecar. Si Él dice que es amor, Él es amor. Pero Él también dice que Él es fuego consumidor y Él es fuego consumidor. Nosotros debemos de saber todo esto. Todo lo puro describe lo que Dios define en las Escrituras como santo moralmente,
puro y sin mancha. Así es Dios. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nosotros debemos de buscar eso, hermano, la pureza. Todo lo amable se traduce como dulce, como benigno, como generoso, como paciente. Dios es lento para la grande en misericordia y lento para la ira. Dios es Dios. Él es el único que nosotros debemos de buscar todos los días. En Él debemos pensar. Todo lo de buen nombre se refiere a lo que es de gran estima o que goza de buena reputación. ¿Será que el nombre de Dios goza de buena reputación en nuestras vidas? Debemos de pensar en eso. Y si no está pasando, debe de pasar en nuestras vidas. De que Él está en nuestros pensamientos, pero de buena manera. En resumen, hermano, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto nosotros debemos de pensar. La estabilidad espiritual y el resultado de la manera de pensar de una persona siempre va a venir, hermano, de cómo nosotros pensamos para con Dios. Siempre va a venir de qué manera o cuánto nos estamos llenando de la palabra de Dios. La Biblia deja muy en claro que la vida de las personas es el resultado de sus pensamientos. Mire lo que dice Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Mire lo que dice este proverbio. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué es lo que hay en nuestra mente? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? El 4:9, mire lo que dice Pablo. Pablo está animando al pueblo de Filipenses a que lo que han aprendido y a lo que vieron y a lo que oyeron de parte de él, que eso hagan, que eso busquen. ¿Qué es lo que nosotros hemos leído? ¿Qué es lo que nosotros hemos aprendido de la palabra de Dios? Es lo que nosotros debemos de hacer. 4 del 10 al 13. Mire lo que dice Pablo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Esto es el corazón de estos pasajes. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. La palabra clave, es enseñado. Y después dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Será que una persona que no está enseñada en el camino de Dios puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Nunca, hermano, nunca. Nosotros debemos de ser enseñados en el camino del Señor y no empezar a renegar en el momento de que las cosas están saliendo mal. ¿Por qué? Dice Pablo, he aprendido, sé vivir humildemente cuando tengo y no tengo. Cuando en la cacerola se oye que hay carne y cuando no se oye nada. Una marucha. Contentos. Con gozo, con alegría. Gracias, Señor. ¿Por qué? Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. 4:14 al 20. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio,
Cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Qué es lo que estamos viendo, hermano? El corazón de Filipenses para Pablo. Él los termina elogiando, hermano. Él los termina elogiando de tal manera que hasta él puede decir con toda libertad: cuando yo estuve en tal ciudad, ustedes me mandaron. ¿Y sabe qué es lo bonito de esto, hermano? De que este pueblo no le mandaba a Pablo porque le sobraba, sino que dice en el libro de los Hechos de que cuando Pablo partía para Jerusalén, ellos le rogaron que tomara la ofrenda que ellos querían mandar. Y Pablo dice: no, pues no manden, porque Pablo sabía en la condición que estaban ellos. Yo creo que por eso hace a esta iglesia especial para Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo podía ver cómo la palabra de Dios había penetrado el corazón de ellos y no les importaba quizás quedarse nada más con la comida, por ver de que la bendición de lo último que tenían llegara a alguien para que fueran bendecidos. Pablo estaba agradecido con ellos y por eso es que hoy en día, hermano, podemos leer, yo diría, honrando a este pueblo cristiano, porque eran dadivosos, no solo para Pablo, sino para mucha gente. El 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, qué bonito, porque es que no se puede recibir nada del ser humano sino nada más de Dios. O sea, entienda en la línea que estoy hablando, no que no podamos recibir una dádiva, hermano, de nosotros mismos, claro que sí. Pero ¿quién se compara con Dios para dar? Nadie. Y para terminar el 21, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Terminamos Filipenses. Que Dios me los bendiga y espero que haya sido de bendición para sus vidas.